Siguen varios relámpagos más, algunos saliendo por las ventanillas del buick y otros brotando de la tapa del maletero. Uno salta de debajo del coche y sale disparado hacia la puerta trasera de persiana. Se oyen los chillidos de sorpresa de los hombres al retroceder, pero la cámara permanece en su sitio, más que nada porque Kurt estaba demasiado entusiasmado para tener miedo. A las 15:55:03 se produce el último y flojo destello, procedente del asiento trasero detrás del conductor. Y no le sigue ninguno más. Se oye decir a Tony Stundis: «Kurt, ¿por qué no ahorras batería? Parece que se ha acabado el espectáculo». Hay un salto en la cinta. En la siguiente imagen, a las 16:08:16, aparece Kurt en pantalla. Tiene enrollado algo amarillo a la altura del estómago. Hace un saludo jovial con la mano y dice: «Ahora vuelvo». Tony Stundis, que en ese momento es el que maneja la cámara, contesta: «Más te vale». Y su voz no tiene nada de jovial. Kurt quería entrar para ver a los Herbos y saber si les había pasado algo, suponiendo que aún estuvieran. Tony le denegó el permiso categóricamente y sin vacilar. Dijo que en el cobertizo B no entraba nadie mientras no tuvieran la certeza de que fuera seguro. Es posible que a continuación se repitiera la frase mentalmente y se diera cuenta de lo absurda que era, porque vaciló y la corrigió. «Aquí no entra nadie hasta que vuelva a haber más de 18 grados». «Pues alguien tiene que entrar», dijo Brian Cole. Hablaba con paciencia, como si le explicase un problema sencillo de suma a una persona de inteligencia limitada. «No veo por qué, Trooper», dijo Tony. Brian metió la mano en el bolsillo y sacó el depósito de aguja de Jimmy y Rosalind. «Para comer tienen bolitas de sobra, pero sin esto se morirán de sed». «No enseguida. Sargento, la temperatura puede que tarde un par de días en subir hasta 18. ¿A usted le gustaría pasarse 48 horas sin beber?» «A mí no, seguro», dijo Kurt. Tratando de no sonreír, pero sonriendo un poquito, le cogió a Brian el tubo de plástico calibrado. A continuación lo cogió Tony, sin darle tiempo a acostumbrarse a la mano de Kurt. Lo hizo el sargento jefe, sin mirar a su compañero de investigaciones. Tenía la mirada fija en el trooper Brian Cole. «O sea, que tengo que dejar que arriesgue la vida de uno de mis hombres para llevarles agua a una pareja de ratones con pedigrí. ¿Es lo que quieres decir, trooper?» «Más que nada para tenerlo claro». Si esperaba ver sonrojarse o ponerse nervioso a Brian, quedó decepcionado. Brian se limitó a mirarle con la misma paciencia de antes, como diciendo: «Sí, jefe, sí, ya te puedes ir olvidando. Cuanto antes lo olvides, antes podrás relajarte y hacer lo que hay que hacer». «No me lo creo», dijo Tony. «Uno de los dos se ha vuelto loco. Debo ser yo». «Son tan pequeños», dijo Brian. Tenía la voz igual de paciente que la cara. «Y los hemos metido nosotros, sargento. No puede decirse que se presentaran voluntarios. Son responsabilidad nuestra. Ahora que si quiere lo hago yo, que soy el que se ha olvidado de...» Tony levantó las manos al cielo como si pidiera la intervención divina y volvió a bajarlas. Se le extendió una mancha roja por el cuello y la mandíbula, hasta juntarse con las de las mejillas. «Hola, vecino, ¿qué tal?» «Me cachis», musitó. Sus hombres ya se lo habían oído decir y sabían que no era para tomárselo a broma. En efecto, aquel taco tan suave siempre era el medio por el que el sargento jefe Anthony Stundis expresaba sus dudas y contrariedad más profundas. En un momento así, la reacción espontánea de muchos
puede que hasta de la mayoría, habría sido exclamar: «Joder, tío, haz lo que quieras», y marcharse hechos unas furias. Pero cuando ocupas un puesto importante y te pagan un sueldo importante por tomar decisiones importantes, no puedes reaccionar así. Lo sabían los troopers reunidos delante del cobertizo B, y lo sabían naturalmente Tony. Se quedó donde estaba mirándose los zapatos. En la fachada del cuartel se oía el balido incesante de la cortadora de césped de Arky, una Briggs & Stratton roja y vieja. «Sargento», empezó Curtis. «Chaval, haznos a todos un favor y cállate». Kurt se calló. Al poco rato Tony levantó la cabeza. «Te había pedido una cuerda. ¿La tienes?» «Sí, es de las buenas. Se podría usar para alpinismo. Al menos es lo que me ha dicho el de Calling All Sport». «¿Está dentro?» Tony señaló el cobertizo con la cabeza. «No, en el maletero de mi coche». «Un favorcito que hay que agradecerle a Dios. Tráela, y espero que no tengamos que averiguar lo resistente que es». Miró a Brian Cole. «Trooper Cole, no sé si quieres ir al Amway o al Jam Eagle y traerles unas botellitas de Evian o de Poland Spring Water». «No, coño, de Perrier. ¿Qué te parece un poco de Perrier?» Brian se quedó callado y se limitó a mirar un poco más al sargento con su cara de paciencia. Tony no pudo soportarlo y desvió la mirada. «Ratones con pedigrí. Me cachis». Kurt trajo la cuerda, que era de nylon amarillo, trenzado triple y medía 30 metros como mínimo. Hizo un nudo corredizo, se lo ató a la cintura y pasó el rollo a Jady Roger, que pesaba 110 kilos, y durante el picnic del 14 de julio, cuando Tropte jugaba al tira y afloja con otros octetos de la PSP, siempre se ponía el último. «Cuando te avise», dijo Tony a Jady, «tira de ellas como si estuviera quemando, y no tengas miedo de romperle la clavícula o ese cráneo tan gordo que tiene al hacerle pasar por la puerta. ¿Lo has entendido?» «Sí, sargento». «Si ves que se cae o que empieza a tambalearse como si estuviera mareado, no esperes a que te avise. Tú tira. ¿Comprendido?» «Sí, sargento». «Menos mal. Me alegro de que al menos haya alguien que lo entienda. Esto es una puta mierda de merienda de negros». Se tocó el pelo, cortado a cepillo, y se volvió de nuevo hacia Kurt. «¿Hace falta que te ordene dar media vuelta y salir en cuanto notes algo mínimamente raro?» «No». «Y otra cosa, Curtis. Si se abre el maletero del coche, tú sales volando. ¿Captas? Como un pajarraco». «Vale». «Dame la cámara de vídeo». Curtis se la atendió y Tony la recogió. Sandy no estaba, se lo perdió todo, pero luego, al contarle a Jady que era la única vez que había visto al sargento con cara de asustado, se alegró de haberse pasado la tarde de patrulla. Algunas cosas valía más no verlas. «Dispones de 1 minuto en el cobertizo, Trooper Wilcox. Luego ya puedes estar desmayándote, tirándote pedos o cantando el himno de Columbia, que te saco a rastras». 90 segundos. «No. Y como vuelvas a intentar regatear, te lo rebajo a 30 segundos. Curtis Wilcox está al sol delante de la puerta del lado norte del cobertizo B. La normal. Tiene atada la cuerda en la cintura. En la grabación se le ve joven, más joven a cada año que pasa. Él de vez en cuando también la miraba, y debía de tener la misma sensación, aunque nunca lo dijo. No se le ve asustado, para nada, solo entusiasmado. Saluda a la cámara y dice: «Ahora vuelvo». «Más te vale», contesta Tony. Kurt da media vuelta y entra en el cobertizo. Por unos instantes queda tan desdibujado que casi no se le ve, hasta que Tony avanza con la cámara para que no le dé el sol y vuelve a verse claramente a Kurt.
Va directo hacia el coche y lo rodea hacia la parte trasera. «No», exclama Tony. «Tonto, ¿qué quieres? ¿Enredar la cuerda? Mira cómo están los jerbos. Ponles el agua de una puta vez y sal cagando leches». Kurt levanta una mano sin girarse y enseña el pulgar. Tony usa el zoom para encuadrarle de más de cerca y la imagen se mueve. Curtis mira por la ventanilla del conductor, se pone tenso y exclama: «¡Me cago en la hostia!». «Sargento, tiro de la...», empieza Hadi. Entonces Kurt vuelve la cabeza por encima del hombro. Tony manipula de nuevo el encuadre. No tiene la destreza de Kurt con la cámara y la imagen se mueve constantemente, pero sigue siendo fácil ver lo impresionado que está Kurt, con los ojos muy abiertos. «No me saquéis», vocifera. «Que no, que estoy estupendamente». Dicho lo cual, abre la puerta del Roadmaster. «No entres», le ordena Tony desde detrás de una cámara que no se está quieta. Kurt no le hace caso y saca del coche el pisito de plástico para jerbos, orientándolo con suavidad para superar el obstáculo del volante sobredimensionado. Usa la rodilla para cerrar la puerta del Buick y regresa hacia el del cobertizo llevando el hábitat con los dos brazos. Como tiene una salita cuadrada en cada punta, parece una especie de balanza rara. «¡Fílmalo!», se desgañita Kurt, tan agitado que parece hervir. «¡Fílmalo!». Tony lo filmó. En cuanto sale Kurt del cobertizo y vuelve a iluminarle el sol, la imagen hace un zoom por el extremo izquierdo del hábitat y aparece Rosalind. Ya no come, pero corretea tan tranquilamente. Al ver a los humanos que yacen corro alrededor, se gira hacia la cámara y husmea el plástico amarillo con los dos bigotes temblando y los ojos brillantes de interés. Era un gesto mono, pero en ese momento los troopers del cuartel de Statler no estaban para tonterías. La cámara retrocede a saltos y recorre el pasillo vacío en dirección al gimnasio de jerbos del extremo contrario, que también está vacío. Las dos trampillas del hábitat están bien cerradas y por el tubo de agua no podría pasar nada más grande que un mosquito. Pero el jerbo Jimmy, a pesar de todo, ha desaparecido, tanto como Ennis Rafferty o el hombre con acento de Boris Badinov. El responsable, como conductor del Buick Roadmaster, de que haya entrado en sus vidas. Ahora, Sandy. Me quedé callado y me bebí todo un vaso del té frío de Shirley en 4 tragos largos. Se me quedó clavado un picahielos en el centro de la frente y tuve que esperar a que se derritiera. En un momento dado se había reunido con nosotros Eddie Jacobois, vestido de civil. Estaba sentado en el extremo del banco con cara de no querer quedarse ni marcharse. Mis sentimientos eran menos contrapuestos. Estaba encantado con su presencia. Así podría contar su parte. Si necesitaba ayuda, la recibiría de Hadi y Shirley. En 1988, Shirley ya llevaba con nosotros 2 años y Matt Babicki era un simple recuerdo refrescado por alguna que otra postal de palmeras al sol de Sarasota, donde Matt y su mujer tienen una autoescuela. Les va muy bien, al menos según Matt. «Sandy, ¿te encuentras bien?», preguntó Ned. «Sí, perfecto. Es que estaba pensando en lo mal que manejaba Tony aquella cámara de vídeo», dije. «Tu padre lo hacía muy bien, Ned. Estaba hecho un Steven Spielberg, pero...» «¿Yo podría ver las cintas?», preguntó Ned. Miré a Hadi, a Arky, a Phil y a Eddie, y en todos los ojos vi lo mismo. «Tú decides». Claro que decidía yo. Cuando te sientas en la silla grande, siempre decides tú lo importante. En general, me asusta. Hay que reconocerlo. No veo por qué no. Mientras sea aquí, no me haría mucha gracia que te la llevaras del cuartel. Son lo que se dice propiedad del Troop D. Pero aquí sí.
tú mismo. Puedes ponértelas en el vídeo de la sala de estar de arriba, aunque antes de mirar lo que filmó Tony, deberías tomarte una Dramamina. ¿No crees, Eddie? Eddie se quedó mirando el aparcamiento, pero no hacía donde estaba guardado el Roadmaster. Parecía que sus ojos enfocaran el lugar que ocupaba el cobertizo A hasta 1982, o sus aledaños. Yo de este tema no sé mucho, dijo. No me acuerdo de gran cosa. Es que cuando llegué ya había pasado casi todo lo gordo. Incluso Ned debió de darse cuenta de que era falso. Eddie mentía espectacularmente mal. Solo venía a decirte que ya he hecho las 3 horas que debía desde mayo. ¿Te acuerdas, no? Cuando ayudé a mi cuñado a hacerse el estudio nuevo. Ah, dije yo. Eddie asintió rápidamente con la cabeza. Sí, ya he acabado y te he dejado en la mesa el informe sobre las plantas de marihuana que encontramos detrás de lo de Robbie Renner. O sea que con tu permiso me voy a casa. Quería decir que se iba al TAP, su hogar fuera de casa. Cuando no estaba de uniforme, la vida de Eddie J. era una canción de George Jones. Hizo ademán de marcharse, pero le puse una mano en la muñeca. Perdona, Eddie, pero no te lo doy. ¿Eh? Que no te doy permiso. Quiero que te quedes un poco más. Jefe, ¿en serio? Es que tengo que... Quédate, repetí, que igual le debes algo a este chaval. No veo yo como... ¿No te acuerdas de que su padre te salvó la vida? Los hombros de Eddie se levantaron en una especie de actitud defensiva. No sé si llamarlo... Venga, tío, menos rollo, dijo Hadi, que estábamos juntos. De repente a Ned ya no le interesaban tanto los vídeos. ¿Que mi padre te salvó la vida, Eddie? ¿Cómo? Eddie vaciló y acabó por ceder. Me arrastró detrás de un tractor John Deere. Los hermanos O'Day. La estremecedora saga de los hermanos O'Day se quedará para otro día, dije yo. La cuestión, Eddie, es que estamos celebrando una fiestecita de exhumación y ya sabes dónde está enterrado uno de los cadáveres. Lo digo en sentido bastante literal. Que lo cuenten Hadi y Shirley, que también estaban y... Sí que estaban. Me parece que Josh Morgan también. Sí, también, dijo Shirley en voz baja. Bueno, ¿y qué? Yo seguía con la mano en la muñeca de Eddie y tuve que refrenar las ganas de volver a apretarla, con fuerza. Eddie siempre me había caído bien y podía ser valiente, pero también tenía una veta de gallina. No sé cómo pueden coexistir las dos cosas en la misma persona, pero es posible y he visto varios casos. A Eddie le pasó en el 96, el día en que a Travis y Tracy O'Day les dio por pegar tiros por las ventanas de su granja con las ametralladoras último modelo que tenían. Kurt tuvo que salir y arrastrarle por la chaqueta hasta un lugar seguro. Podrían haber muerto los dos por culpa del gilipollas de Eddie J. Y ahora intentaba disimular su participación en la otra historia, la que había tenido al padre de Ned en uno de los papeles clave. No porque hubiera hecho nada mal, que no, sino por tratarse de recuerdos dolorosos y que daban miedo. Sandy, en serio, que tengo que irme. Se me está acumulando muchas faenas en casa y... Estábamos contándole cosas de su padre a este chaval, dije. No sé si te acuerdas, el que te salvó la vida hace 6 años. Eddie, creo que lo que deberías hacer es quedarte aquí sentadito, tomarte un bocadillo y un vaso de té frío, si te apetece, y esperar a que te toque hablar. Volvió a sentarse en el extremo del banco y nos miró. Sé que vio en los ojos del hijo de Kurt desconcierto y curiosidad. Pero, ¿y en los demás? Eso ya no lo sé. Nos habíamos convertido en una especie de consejo de ancianos alrededor del Benjamín, entonándole cantos guerreros del pasado.
¿Y cuando se acabasen las canciones? Si Ned hubiera sido un guerrero piel roja en ciernes, se le podía haber impuesto alguna especie de búsqueda iniciática, matar al animal correcto, tener la visión correcta antes de haberse enjugado de la boca la sangre del corazón del animal y volver hecho un hombre. En mis reflexiones pensé que si al final de aquello pudiera haber alguna clase de prueba, una manera para Ned de demostrar una madurez, una comprensión nueva, y quizás hubiera sido todo mucho más fácil. Hoy en día, sin embargo, no funcionan así las cosas, al menos como regla general. Hoy en día es más importante lo que se siente que lo que se hace, lo cual a mí no me parece bien. ¿Y Eddie? ¿Qué vio en nuestros ojos? ¿Resentimiento? ¿Un poco de desprecio? ¿El deseo, incluso, de quien hubiera parado el camión de la rueda estropeada no fuera Curtis Wilcox, sino él? ¿De que Bradley Roach le hubiera dejado hecho un cisco a él, a Eddie Jacobois, que siempre casi pesaba demasiado y bebía demasiado y en poco tiempo no controlaba su afición al alcohol, se expondría con toda probabilidad a hacer un viajecito a Scranton para 2 semanas en el programa de ayuda para miembros? El que siempre era tan lento para hacer los informes y que casi nunca pillaba los chistes sin que se los explicaran. Espero que no vieran nada de eso, porque Eddie tiene otro lado, mejor, pero no puedo asegurar que no viera como mínimo una parte. Puede que hasta todo. ¿Punto de vista general? Me giré hacia Ned, contento de que me distrajeran mis pensamientos incómodos. ¿Me lo repites? Te he preguntado si llegasteis a hablar de lo que era de verdad del Buick, de dónde venía y qué significaba. Vaya, que si lo discutisteis desde un punto de vista general. Pues estuvo en la reunión del Country Way, dije yo, sin acabar de ver por dónde iba. Ya te lo he explicado. Ya, pero eso más que nada parecía administrativo, no sé. Tú sacarás buenas notas en la facultad, dijo Archie, y le dio una palmadita en la rodilla. El que sabe decir una palabra así y quedarse tan pancho es que seguro que saca buenas notas. Ned sonrió burlonamente. Administrativo, organizativo, burocratizado, compartimentado. Oye, nene, que ya está bien de fardar, dijo Haddy. Me estás dando dolor de cabeza. Pues eso, que no me refería a una reunión como la del Country Way. Debisteis de, no sé, que ir pasando al tiempo seguro que... Finalmente capté por dónde iba al mismo tiempo que otra cosa, que Ned nunca comprendería del todo cómo habían pasado las cosas. Lo rutinario que había llegado a ser, al menos la mayoría de los días. La mayoría de los días había sido un simple ir tirando, como va tirando la gente después de haber visto una puesta de sol bonita, de haber probado un champán fabuloso o de haber recibido malas noticias de casa. Teníamos un auténtico prodigio detrás de donde trabajábamos, pero eso no cambiaba la cantidad del papeleo que teníamos que hacer, ni nuestra manera de cepillarnos los dientes, ni la de hacer el amor con nuestras esposas. No nos elevaba a otras esferas de la existencia ni a otros planos de percepción. Seguía picándonos el culo y seguíamos rascándonos cuando no nos picaba. Imagino que Tony, tu padre, lo discutirían mucho, dije. Pero en el trabajo no. En el trabajo el Buick fue pasando a segundo plano, como cualquier otro inactivo y caso. ¿Era inactivo? Casi había sido un grito y daba miedo al parecido con la voz de su padre. Pensé que era otra cadena entre padre e hijo, una cadena maltratada pero no rota. Pues durante muchas temporadas los tuvo, dije. Mientras tanto había coches que chocaban, accidentes con fuga, robos, drogas y de vez en cuando algún homicidio. Y no hablemos de los hermanos O'Day.
señaló Hadi, que si en América ha habido un par de malas bestias, han sido ellos. Sí, que me acuerdo de haberlo hablado una vez todos. Fue en el picnic. Me robó la palabra Phil Candleton. El del día del trabajo. Querías decir eso, ¿verdad? Asentí. 1979, el campo viejo de fútbol de la academia por la zona del arroyo de Redford. A todos nos gustaba mucho más el picnic, el día del trabajo, que el del 14 de julio, un poco porque quedaba más cerca de casa y los que tenían familia podían traerla, pero sobre todo porque solo estábamos nosotros. Trupde. El del día del trabajo, eso sí que era un picnic. Phil apoyó la cabeza en los tablones del cuartel y rió. ¡Jo! Casi se me había olvidado. Hablamos del Buick y de todo o casi todo, chaval. Cuanto más hablábamos, más bebíamos. Tuve 2 días de dolor de cabeza. Hadi dijo: en ese picnic siempre te diviertes. Ned, ¿verdad que tú estuviste el verano pasado? Sí, sonreía. ¿Aquello del neumático que pasas por encima del agua? Paul Lovin se cayó y se hizo un esguince en la rodilla. Todos reímos y Eddie tan fuerte como los demás. Tanto hablar y ni una conclusión, dije. Aunque, ¿qué conclusiones podíamos sacar? La verdad es que solo una, que cuando sube la temperatura dentro del cobertizo pasan cosas, y ni siquiera eso, porque al final resultó que tampoco era una regla estricta. A veces, sobre todo en el paso de los años, bajaba un poco la temperatura y volvía a subir. A veces empezaba el zumbido y se paraba solo, como si alguien hubiera desenchufado un aparato eléctrico. Ennis desapareció sin fuegos artificiales. El gerbo Jimmy desapareció después de unos fuegos que fueron una barbaridad y Rosalind no desapareció. ¿Volvisteis a meterla en el Buick?, preguntó Ned. ¿Qué va?, dijo Phil. Chaval, que estamos en América. No se juzga a nadie 2 veces por el mismo delito. Rosalind vivió el resto de su vida en la sala de estar del piso de arriba, dije. Murió con 3 o 4 años. Tony dijo que para un animal así era una edad normalísima. ¿Salieron más cosas del Buick? Sí, pero el aspecto de esas cosas no se podrían relacionar con... ¿Qué clase de cosas? ¿Y el murciélago? ¿Mi padre llegó a diseccionarlo? ¿Puedo verlo? ¿Al menos hay fotos? Era... para el carro, dijo levantando la mano. Cómete un bocadillo o lo que sea. No te acalores tanto. Cogió un bocadillo y le dio unos mordisquitos, pero mirándome por encima. Hubo un momento en que me recordó al gerbo Rosalind volviéndose para mirar el objetivo de la cámara de vídeo, con los ojos brillantes y los bigotes temblando. De vez en cuando aparecían cosas, dije, y de vez en cuando desaparecían otras, seres vivos que no servían de cobayas. Grillos, una rana, una mariposa, un tulipán que solo dejó el tiesto. Pero no se podría establecer una correlación entre el frío, el zumbido o los fuegos artificiales y las desapariciones de las cobayas, ni con la aparición de lo que tu padre llamaba los abortos del Buick. Estrictamente hablando, no hay correlación. El frío es bastante fiable en el sentido de que nunca ha habido fuegos artificiales sin que bajara previamente la temperatura, pero no siempre que baja hay espectáculo, ¿me entiendes? Creo que sí, dijo Ned. Que haya nubes no quiere decir necesariamente que llueva, pero sin nubes no llueve. No habría podido explicarlo mejor, dije. Hadi le dio a Ned una palmada en la rodilla. ¿Sabes lo que dice la gente? ¿Que todas las reglas tienen excepciones? Pues en el caso del Buick tenemos más o menos una regla y una docena de excepciones, empezando por el conductor, el tío de la gabardina negra y el sombrero negro. Lo que es desaparecer, desapareció, pero no estando cerca del Buick. ¿Estás seguro?, preguntó Ned. Me sobresalté.
Es normal que un hijo y su padre se parezcan, tanto físicamente como en la voz, pero por un instante la conjunción de la voz y el aspecto de Ned habían engendrado algo más que un simple parecido. De hecho, no fui yo el único en notarlo. Shirley y Archie se miraron inquietos. «¿Qué quieres decir?», pregunté. «¿Verdad que Roach estaba leyendo el periódico? Y tal como lo has descrito, debería de absorber toda su capacidad de concentración. Entonces, ¿cómo sabes que el tío del coche no volvió?». Yo había tenido 20 años para pensar en aquel día y las consecuencias de aquel día. 20 años, y nunca se me había ocurrido que hubiera vuelto. Disimuladamente, incluso, el conductor del Roadmaster. Ni a mí, ni a nadie, que yo sepa. Brad Roach decía que no había vuelto y nosotros nos lo habíamos creído. ¿Por qué? Porque los polis tienen detectores internos de mentiras y en ese caso no hubo ninguna aguja que señalara lo rojo. La verdad es que ni siquiera se movieron. ¿Por qué iban a moverse? Como mínimo Brad Roach creía estar diciendo la verdad, lo cual no quería decir que hablara con conocimiento de causa. «Supongo que es posible», dije. Ned se encogió de hombros como diciendo: «Ya lo ves. Nunca hemos tenido a Sherlock Holmes o al teniente Colombo trabajando en Trup D», dije, creo que con un tono más bien a la defensiva. Me sentía un poco así. En el fondo solo somos la parte mecánica del sistema legal. Obreros que de vez en cuando van con mono y en vez de llevar el mono llevan uniforme y que tienen una educación un poco por encima de la media. Tenemos capacidad para usar el teléfono, recopilar las pruebas cuando hay pruebas y recopilar y hacer y alguna otra deducción. En días buenos podemos hacer deducciones bastante brillantes, pero en el caso del Buick, no habiendo secuencia coherente tampoco, había base para ninguna deducción, ni brillante ni no brillante. «Había algunos que pensaban que venía del espacio», dijo Hadi, «que era, no sé, una nave de reconocimiento disfrazada o algo así. Les parecía que a Ennis le había raptado un ET disfrazado con gabardina y sombrero negros para parecer mínimamente humano. Salió el tema en el picnic, ¿sabes? ¿No? No, el día del trabajo». «Sí», dijo Ned. «Tío, hay que ver qué reunión más rara», dijo Hadi. «Para mí que se emborracharon todos más de lo habitual y bastante más deprisa, pero nadie armó follón, ni siquiera los de siempre, como Jackie O'Hara y Christian Soder. Fue una balsa de aceite, sobre todo después de acabar el partido de touch fútbol de descamisados contra vestidos. Me acuerdo de que estaba sentado en el banco debajo de un olmo con varios tíos más, todos medios piripis, y que Brian Cole nos estaba contando que hacía pocos años, por las líneas de alta tensión de Nueva Hampshire, habían aparecido platillos voladores. Una mujer decía que la habían aducido y le habían metido sondas por partes, tanto en las vías de acceso como en las de salida. ¿Es lo que creía mi padre? ¿Que a su compañero le habían raptado los extraterrestres? No, dijo Shirley. En 1988 pasó aquí algo tan alucinante, tan increíble, tan espantoso. ¿El qué?, preguntó Ned. ¿El qué, caray? Shirley ignoró la respuesta. Me parece que ni la oyó. A los pocos días le pregunté a tu padre su opinión, así, sin rodeos, y dijo que daba igual. Ned puso cara de no haberlo oído bien. ¿Que daba igual? Es lo que dijo. Consideraba que el Buick, fuera lo que fuera, no tenía importancia a gran escala, desde el punto de vista general que has dicho tú. Le pregunté si pensaba que lo usaba alguien, por ejemplo, para vigilarnos, si era una especie de televisión, y dijo: «Yo creo que se lo han olvidado». Todavía me acuerdo del tono, rotundo y convencido, como si hablara de, no sé, de algo tan importante como el tesoro de un rey enterrado en el desierto antes de Cristo, o tan poco importante como una postal en la dirección equivocada que se queda en el archivo de cartas no reclamadas. Me estoy divirtiendo mucho. Lástima que no me acompañes.